Buenas tardes a todos. Vamos a finalizar con la última mesa de comunicaciones junior de investigadores predoctorales y postdoctorales. Lleva por nombre Territorio y Paisaje. Está formada por 4 comunicaciones y, en primer lugar, sería la presentación de la comunicación Tejiendo un territorio en transformación, un caso cercano, el CAM de Tarragona, presentado por Julia Valero Macip y Roger Miralles Llori. Adelante. ¿Quieres que nos...? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Vale, sí. ¿Sí, yo misma? Antes. Le voy a también Sí, para que no se vea. Vale. Bueno, en primer lugar, gracias y sumándome a las compañeras del bloque anterior, a la universidad y al encuentro para dar espacio para que los jóvenes investigadores nos podamos encontrar y hacer red, ¿no? Voy a hablar de una pequeña parte de mi tesis doctoral que se está realizando en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, dirigida por Roger Miralles Llori y Toni Gironès Sederra. Para poner un poco en contexto, es una tesis que habla del territorio de Camp de Tarragona, que es de donde yo soy y de donde es la universidad. Y bueno, es una tesis que empieza hablando de los límites de este territorio, poniendo en crisis la idea de frontera, delimitando el ámbito desde la morfología territorial, cómo esta morfología territorial está como muy vinculada y relacionada con las condiciones del territorio, desde toda la estructura que facilita el crecimiento antrópico que ha habido a lo largo de la historia en este lugar, y después cómo se relaciona precisamente la relación entre el crecimiento antrópico y la actividad económica del suelo, y cómo esto ha definido después las tipologías que tenemos de vivienda y cómo habitamos el territorio en transformación. Entonces, ahora voy a explicar una parte muy pequeña, que es precisamente esta transformación y cómo se relaciona con la morfología socioeconómica de los municipios. Y bueno, en este sentido, primero situamos... Situamos el Camp de Tarragona, está en el noroeste del perfil del mar Mediterráneo. Es un territorio que, como todos, muchas veces se han considerado como un fragmento de lugar que se delimita, que pertenece y que por lo tanto separa. Ahora vamos a hablar no todos de territorio, pero la intención no es describirlo como un lugar fragmentado y dividido y que pertenece, sino como la gran preexistencia y el gran soporte que permite toda la evolución de la vida que va después, ¿no? En este sentido, el CAM, y haciendo como una pincelada a la primera parte de la tesis, que es el límite desde la parte morfológica, es una llanura de 61.500 hectáreas y una vertiente de 92.000 hectáreas. Son los dos personajes que emergen como los centrales de toda la investigación, que son dos ecosistemas muy distintos, pero que conviven, se complementan y necesitan el uno del otro para su existencia, ¿no? En este sentido, la vertiente forma parte de un sistema superior, que es la cordillera prelitoral catalana, que es como toda la cordillera que va recorriendo de forma paralela el perfil mediterráneo, del litoral catalán mediterráneo, que por su propia morfología y la relación que tiene con la influencia marítima,
la posiciona como el gran elemento que permite la existencia de la llanura, como he dicho, ¿no? En este sentido, es un elemento que protege y alimenta, protege porque para un poco y protege la llanura de los vientos dominantes que vienen del noroeste y riega a partir de unos hilos intermitentes de agua que nacen en las crestas de esta cordillera, que recorren todas sus cuencas hidrográficas hasta convertirse en las rieras y ríos que riegan toda la llanura hasta su desembocadura en el mar. El agua y el sistema hidrográfico de este territorio ha sido leído, interpretado, modificado y ampliado para poder adaptarse a las necesidades más contemporáneas de la sociedad que habita este territorio. En este sentido, se construye el mini trasvase del río Ebro para dar agua, sobre todo a la aparición industrial, que después hablaremos, y los embalses de Riudacañas y el río Gaià, que forman parte también como de estas pequeñas acciones que se han dado en el territorio para aumentar el aprovechamiento del suelo. A partir del reconocimiento de llanura y vertientes se articulan los principales objetivos de la investigación y en concreto de esta comunicación, que en primer lugar es establecer la relación que hay precisamente entre las capacidades y los recursos del territorio y el aprovechamiento que se ha hecho de ellos, ¿no? En este sentido, vemos que hay una tradición agrícola muy perteneciente del lugar, que se ve en decrecimiento sistemático desde que tenemos datos comparables, que es en 1950, justo antes del momento de transformación, y que este uso agrícola va en decrecimiento para dar lugar a nuevos usos económicos, que son sobre todo la industria y los servicios o turismo, que son unos usos que no solo se implican a ellos mismos, sino que también necesitan de infraestructura y de un montón de trazadas que los soporten, ¿no? Además, no solo, como he dicho, no se implican a ellos y no solo necesitan infraestructura para funcionar, sino que de nuevo necesitan la vertiente para su rápido desarrollo y construcción. Ahora la vertiente, que es como todo este sistema que deja en blanco la llanura, no solo funciona como protectora y alimento, como hemos dicho, de riego, sino que también funciona como cantera y vertedero de toda la construcción de esta llanura. El segundo objetivo es, a partir de toda esta transformación y del uso que hay entre los recursos y la parte económica del territorio, es precisamente establecer los diferenciales que hay entre los municipios que dependiendo de su vinculación socioeconómica respecto a todas estas condiciones. Para sacarlo adelante metodológicamente y ligando un poco con los contenidos que se han ido sacando en las mesas de ayer, básicamente nos basamos en la lectura de cartografías y la elaboración de cartografías y también desde cómo los datos, ¿no?, que eran mesas separadas ayer, cómo los datos influyen en estas cartografías y se complementan entre ellas. Por lo que el tema de los datos se cogen desde 1950, que es, como he dicho, el momento antes de la transformación. En 1960 es cuando aparece toda la mancha industrial y de servicios y, por lo tanto, nos sirve mucho para ver el antes y el después del territorio, de un territorio agrícola o de un territorio industrial. Para hacerlo lo hemos separado otra vez como plana, llanura y vertiente, y lo que hemos hecho es relacionar la demografía de cada municipio, en este caso perteneciente a la llanura, con la actividad socioeconómica que hay, haciendo hincapié en industria, servicios y construcción, que deriva de los propios servicios, y la agricultura. De los 37 municipios que hay en la llanura, sobresalen 8 como casos de estudio por el gran impacto demográfico que hay vinculado a esta actividad.
dando como resultado que las poblaciones que se han dedicado sobre todo o que se han mantenido en la agricultura, que son, bueno, serían estas de aquí, muestran una evolución demográfica muy constante y que no se ha modificado, incluso que ha minvado, como en el caso del Rourell, mientras que las poblaciones dedicadas a la industria y a los servicios, por lo tanto turismo y la construcción que se deriva de estas dos actividades, que son básicamente como las 5 últimas, muestran un crecimiento demográfico muy exponencial, llegando casi al 800% de crecimiento respecto a los datos de 1950, que es cuando el territorio era agrícola. En la vertiente pasa un poco lo mismo. De las 30 poblaciones que pertenecen en en la propia vertiente, sobresalen 7 como casos de estudios y vuelven a sacar los mismos resultados, pero con más evidencia en los extremos. Las poblaciones agrícolas, para llamarlas así, muestran muy de crecimiento demográfico, mientras que las industriales de servicios y construcción tienen crecimientos llegando a superar el 1400%. La imagen que queda de todo esto y como conclusión es una plana que cada vez está más construida, más densificada, tan demográficamente como en actividad y actividades diferenciales, y una vertiente que desde su mínima población, un poco desde su pequeña población, ayuda desde todos sus recursos a hidratar esta llanura y a ayudar a construirla de una manera muy acelerada. Estos dos ecosistemas vienen de un sistema que era simbiótico, ¿no? que tiene una tradición agrícola muy arraigada desde, por ejemplo, aquí vemos todas las líneas que aún quedan de la centuriación romana de todo el campo agrícola que hay en la zona, y pasa un poco de lo que he dicho, sistema simbiótico a un sistema extractivo que lo que hace es centralizar no solo la actividad económica, sino también la superficie habitable en las principales líneas de agua, que son el río Francolí, que es el río principal del conjunto, y el propio litoral mediterráneo. Hasta aquí la presentación. Gracias. Muchas gracias, Julia, por la presentación y ajustarte a los tiempos. Sí. Gracias. Vamos a dar paso a la comunicación de Ainhoa Maruri Arana y María Teresa Pérez Cano, que lleva por título El patrimonio cultural rural como recurso de desarrollo sostenible de los territorios en despoblación. Te lo preparo. Bueno, buenas tardes, casi ya noches. Gracias a la Universidad de Málaga por, como hemos dicho ya todos, aceptar una pequeña participación de los doctorandos jóvenes en este encuentro. Y bueno, el título es un poco más largo porque desde que mandé el resumen hasta la actualidad pues he ido aumentándolo. Entonces, finalmente se titula El patrimonio rural como recurso de desarrollo sostenible en los territorios de despoblación fronterizos, el acceso al legado rural en Cantabria y Castilla y León, que lo he preparado junto a mi directora, María Teresa Pérez Cano. Dentro de un contexto, de esto ya de hecho lo habló ayer Ángel, en el que casi todas las propuestas van orientadas a las ciudades y en la que hay un gran problema de sobrepoblación, porque actualmente el 50% de la población mundial vive en las ciudades y se cree que dentro de 25 años ese porcentaje aumentará a un 75%. El espacio rural en España, por ejemplo, surge como un espacio de oportunidad ya que ocupa el 84% de su superficie. Este legado rural, entendido junto al territorio, entendido en clave patrimonial, permite que la identidad permanezca invariable frente a las presiones del exterior,
pero también es verdad que las cualidades y los valores de algunos de estos paisajes rurales están en peligro de desaparición, principalmente con problemas o en aquellos territorios de presión demográfica. Por lo tanto, la investigación, que es parte de la tesis, trabaja hacia una recuperación de estos espacios para abogar por la futura sostenibilidad y equilibrio del territorio en general. En España, además, es una cosa curiosa que la despoblación no se da de manera igualitaria ni equilibrada a nivel territorial ni a nivel entre comunidades autónomas. Por lo tanto, es algo que en este sentido también se ahonda un poco en ello. Además, las permanencias en el territorio permiten reconocer los procesos históricos que han condicionado los cambios, no solo de despoblación, sino también de la caracterización de su patrimonio. Y algunas de las fronteras que tenemos actualmente, especialmente con las comunidades autónomas, no tienen por qué ser coincidentes con los límites que en su día estaban marcados. Algunas de esas permanencias se dan a través de las figuras de las zonas arqueológicas, que si no lo sabéis es una de las figuras de interés cultural que comparten todas las comunidades autónomas, porque estaban dentro de la Ley de Patrimonio Histórico de España. Entonces, en ese sentido también se trabaja con este tipo de patrimonio porque es común a todas las comunidades autónomas y permite hacer cierta comparación. Además, la investigación busca medir los niveles de acceso de los ciudadanos a estos bienes como un indicador que ayude a reconocer el equilibrio territorial que existe. A mayor acceso hay un mayor potencial de estos recursos patrimoniales para el desarrollo local sostenible. En cuanto a los objetivos, la investigación propone encontrar las zonas rurales en riesgo de despoblación que sean accesibles, tanto en Cantabria como en Castilla y León, que ahora explicaré el porqué de estas comunidades, a través de sus permanencias patrimoniales arqueológicas, que permitan definir zonas de oportunidad para la reactivación de este territorio transfronterizo. Y además de ello, pues hay unos objetivos específicos que tampoco entraré ahora en ello. Bueno, para situarnos un poco, esta investigación se ha hecho en toda la península, dejando a un lado tanto las Islas Canarias como las Islas Baleares y también las ciudades autonómicas, porque se trataba de hablar de temas fronterizos y de accesibilidad de los núcleos principales. Entonces creíamos que en este sentido la investigación podía funcionar mucho mejor en la península. A partir de la revisión bibliográfica y documental y cartográfica, se marca el contexto de estudio de esta investigación en concreto, ya digo, no es la de toda la tesis, y se trabaja principalmente en Cantabria y Castilla y León, porque hace no mucho se unían en una misma comunidad, podríamos decir, no eran comunidades, pero en una misma región que era Castilla la Vieja, es decir, que hace menos de 200 años se entendía como un territorio común. En España, la comunidad autónoma con mayor problema de despoblación, ya se ha comentado a lo largo de estas sesiones, es Castilla y León, ya que es la que mayor superficie tiene en riesgo extremo, y se ha elegido trabajar en esta región, como ya digo, porque es el caso más extremo, pero en su frontera con Cantabria, porque a pesar de que no ha tenido una pérdida de población tan significativa ni tiene un problema de despoblación tan grande, sí que es cierto que la zona del interior se está despoblando a favor del litoral, como lo veremos más adelante. Y bueno, estas imágenes son pues, la densidad de población en Castilla y León y en Cantabria, digamos, en las comunidades, y luego por provincias, que ya se va a ir desgranando donde se encuentra el problema. Esto es el mapa anterior, pero ya distinguido por municipios. Y lo que sí se vio es que no había, como digamos, una manera común, ni tanto a nivel europeo ni a nivel español. Entonces se ha propuesto unos criterios para definir los municipios que están en riesgo de despoblación a través de la combinación de los criterios que propone ONU Habitat y la estrategia de lucha contra la despoblación en Navarra. Y bueno, todos estos datos se sacan del Instituto Nacional de Estadística de España, y como veis todo, siguiendo con la línea en la que se ha trabajado en las sesiones de todos estos días, pues que hay muchísimos datos, pero sobre todo la herramienta con la que se está trabajando es con la cartografía en SIG, que pues, es principalmente en cookies. De todo el territorio se van a escoger aquellas zonas que sí que estén en riesgo de despoblación, que se ha marcado con
con un límite de 25 habitantes por kilómetro cuadrado, que es también uno de los criterios que se establecen. Y como vemos, el problema principal, ya por su densidad, está en Castilla y León, pero sí que podemos observar que en la frontera que tiene con Cantabria, los municipios con este problema son abundantes. Por otro lado, además, se ha buscado, para trabajar la accesibilidad, se buscaba cuáles podrían ser los nodos de origen que podrían permitir esta accesibilidad, y se estableció también un criterio para jerarquizar todas las ciudades de España en ciudades grandes, medias y pequeñas. Aquí vemos los casos de Castilla y León y Cantabria. Y finalmente, para el estudio, digamos, de esa accesibilidad, solo se trabaja con el 20% de los más poblados de cada comunidad autónoma. Esto se escoge porque es en aquellos municipios en los que se concentran la mayor parte de los servicios, donde se ubican los principales servicios, y por lo tanto también se establecen la mayor cantidad de los ciudadanos. Y es de estos nodos, como decía, de donde se establece el origen de las isócronas, que se calculan a través del tiempo que se tarda un vehículo, desde los cuales se mide la accesibilidad. Y era importante hacer esta distinción entre ciudades grandes, medias y áreas rurales o ciudades pequeñas, porque digamos que esos nodos tienen cualidades y no se podía establecer un criterio universal de decir pues es la misma accesibilidad de un municipio pequeño o un municipio grande, porque en realidad no era así. Por otro lado, se busca, como decía, la potencialidad de estas regiones a través del patrimonio, y aquí en la imagen podemos ver las zonas arqueológicas presentes en ambas comunidades autónomas. ¿Cuál es el problema? Que, como sabemos, hubo una ley de patrimonio histórico a nivel nacional, pero cuando se cedieron las competencias a las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma ha desarrollado su propia ley, y estos bienes se protegen de manera desigual. Además, en el patrimonio arqueológico es todavía más significativo, porque normalmente se protegen de manera puntual y desconectados de su contexto, y sin contar con el sistema de relaciones en el que está inmerso indudablemente, porque en cuanto digamos que la construcción de estos patrimonios en su momento tenían que ver con todo el tema, con criterios totalmente y absolutamente territoriales. Por lo tanto, bueno, aquí es un plano en el que se han superpuesto las zonas que están en riesgo de despoblación con las zonas arqueológicas en ambas comunidades, y digamos que solo nos quedamos con aquellas zonas arqueológicas que están en municipios en los que haya este problema, para simplificar el plano que veremos más adelante. Que estas zonas arqueológicas trabajen de una manera sinérgica y conjunta puede ayudarnos a encontrar una herencia territorial que ayudaría a entender ciertas dinámicas actuales y a poner este patrimonio en valor en los ámbitos rurales, sobre todo en aquellas zonas fronterizas en las que ese patrimonio nunca se ha entendido de manera unificada. Como decíamos, se utiliza el 20% de las ciudades más pobladas, desde las cuales se proponen las isócronas. Como veis, de las ciudades más grandes se utiliza un tiempo mayor, desde las pequeñas un tiempo menor, que se ha basado principalmente en la bibliografía existente. Y por aquí, y en este sentido vemos que, como se preveía, las zonas céntricas de las comunidades autónomas, no en el caso de Cantabria, porque es litoral, se concentran en las ciudades principales y es donde mayor acceso hay, y nuevamente en las zonas fronterizas es donde, digamos, existen estos espacios blancos, que son los de menor accesibilidad. Bueno, creo que esto es sin los puntos de las ciudades. Pero bueno, con todas las capas anteriormente mencionadas, aquella que está en riesgo de despoblación, con las zonas arqueológicas en esas zonas en riesgo de despoblación y con las isócronas, se propone este plano resumen, en el cual se van a proponer o se proponen las zonas de oportunidad que permitirían la reactivación de ciertas áreas a través de patrimonio. En este caso nos da un espacio transfronterizo entre las dos comunidades, que propone una unidad territorial que tiene características comunes, ya que son áreas que se reconocen históricamente y que están vinculadas protegiendo los sistemas de asentamientos que comparten esos rasgos identitarios.
Esta delimitación destaca, ya que además, por ejemplo, muchas de ellas o la gran mayoría son de origen romano, y en este sentido se podrían establecer redes de relaciones que podrían potenciar los mismos y entenderlos desde un criterio territorial y no solo de manera unitaria. Bueno, esto es lo que hablan las personas, estos son algunos de los ejemplos. Y finalmente las conclusiones, en general se han obtenido los resultados que buscaba la investigación, ya que se propone la unidad territorial de oportunidad, que podría reactivar las zonas que tienen estos problemas de pérdida de población en las zonas fronterizas entre comunidades autónomas, que es donde hay mayor problema de accesibilidad y donde la legislación, digamos, es diferente. Y también en general son, como decíamos, las más alejadas de los centros. Esta área de oportunidad se ha delimitado a partir de los propios criterios territoriales y podrían llegar a conformar un sistema patrimonial arqueológico donde se podrían identificar las claves de formación de estos paisajes históricos, entendiendo el pasado y anticipándose a posibles cambios futuros. No obstante, sí que es cierto que esta investigación de momento tiene algunas limitaciones en la que se cree necesario ahondar en otros tipos de patrimonios y no solo en el patrimonio arqueológico, y también hablar de accesibilidad digital, ya que en la época actual de digitalización es imprescindible para el desarrollo local y regional, y así como para su difusión nacional e internacional. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ainhoa. Nuevamente también agradecerte que te ajustes al tiempo. Bueno, a continuación voy a dar paso a la presentación que lleva por título Transformación del paisaje periurbano de Zaragoza en el corredor del río Ebro, estado de la cuestión, planeamiento y cartografía, realizada por Cecilia Sanz García. Cuando quiera. Buenas tardes. De nuevo agradecer lo primero a la organización de este encuentro. Y bueno, como ya han dicho, yo soy Cecilia Sanz y he comenzado el pasado octubre una tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza con la ayuda de mis directores Carmen Díez Medina y Javier Monclús. Mi trabajo se enmarca en un proyecto de investigación activo que lleva por nombre Áreas Estratégicas Periurbanas en Transformación, Retos Ecoculturales en Procesos de Regeneración Urbana en Ciudades Españolas, que se abrevia PERESTART, y mi aportación a este proyecto sería completar con un tercer ámbito los dos que ya se han seleccionado para la ciudad de Zaragoza y que se ubica, como dice el título, en el corredor del río Ebro. Esta zona es una zona que ha sufrido unas transformaciones sustanciales en las últimas décadas como consecuencia de las dinámicas de preurbanización y de crecimiento disperso. Concretamente se extiende desde lo que es el barrio de las Fuentes de Zaragoza, está aquí, hasta más aproximadamente el municipio de Burgos de Ebro. Aquí incluyo además dos planos para hacernos una idea de ese ámbito de estudio. Este sería sobre la ortofotografía más antigua del vuelo americano de 1956 y aquí tenemos la del año 2022. Actualmente esta zona resulta una combinación desarticulada de distintos elementos. Por un lado, lo que es el rico ecosistema de sotos y galachos del río Ebro y, por otro lado, los distintos desarrollos urbanos de baja densidad que se van agrupando en lo que todavía son barrios de la ciudad, como Santa Isabel, Movera o la Cartuja Baja, y lo que ya son municipios como la Población de Castriz, Carín, etc. Una vez tenido esta idea general, respecto a los objetivos de la investigación, actualmente sería como objetivo general avanzar en una interpretación más precisa y sistemática de los paisajes periurbanos y para esta comunicación los objetivos específicos que nos hemos marcado han sido empezar a elaborar un estado de la cuestión, empezar a analizar el ámbito de estudio e identificar las amenazas y oportunidades de recuperación del mismo. Primero, respecto a este estado de la cuestión, aquí incluyo simplemente algunos de los referentes más importantes a la hora de comenzar la investigación y lo que nos ha importado respecto a este cúmulo de investigaciones es una serie de argumentos que hemos podido extraer a partir de su revisión. Pues en primer lugar sería la reivindicación del rol del suelo periurbano en su relación con la ciudad, ya que normalmente estos paisajes periurbanos están subordinados a los intereses de la ciudad, pues porque están considerados un espacio vacío y la ciudad
se permite invadir y colonizar este espacio con infraestructuras, desarrollos industriales o cualquier otra actividad. Luego, el segundo y tercer argumento se refieren al reconocimiento y potenciación de los valores naturales y culturales que poseen muchas de estas áreas periurbanas y que nos podrían servir para armar unas narrativas fundamentadas en la identidad local de estos lugares que están además en crisis esas identidades. El cuarto punto sería, muchos autores coinciden en la importancia de implicar a los agentes locales y a la comunidad del propio sitio, y los argumentos quinto y sexto se refieren también a una problemática bastante generalizada en el tratamiento de los paisajes periurbanos, que es el de intentar integrar las distintas bases de datos, las distintas representaciones que se hacen del mismo y conseguir una visión integradora del paisaje periurbano. Pasando ya a la metodología, que se trataría del análisis del ámbito de estudio en sí, contamos con 3 materiales de partida, que serían las ortofotografías, las cartografías y el planeamiento urbanístico existente. En primer lugar, respecto a las ortofotografías, aquí incluyo unas comparativas entre, igual que antes, la imagen más antigua que tenemos, que es la de 1956, y la más reciente, que es la de 2022. Y aquí en esta comparativa estaríamos hablando de la parte del ámbito de estudios, donde se ve la desembocadura de lo que es el río Gallo en el río Ebro, y también en la foto más antigua vemos lo que sería la vía principal de acceso de viajeros a la península, porque esta vía, que es la que se llama vía de Madrid a Francia, es por la que venían pues, los viajeros europeos en los siglos XVIII y XIX a la hora de entrar a la península, pasando por Cataluña y llegando hasta Madrid o hasta donde fuera del sur de España. Y esta carretera, en la ortofoto más actual, se ha convertido en la N2. Además, vemos que se han construido otras infraestructuras como la A2, los distintos cinturones metropolitanos, la Z40, la Z30, la A68, que no se ve, pero que estaría un poco más al sur. Y en otra comparativa en la que se enfoca más lo que es el municipio de Pastrid, y vemos en la parte superior derecha también un poco de la puebla de Alfindén, en la que podemos apreciar también el desarrollo urbano que han sufrido estos municipios, a la vez de el gran desarrollo industrial que se ha producido a lo largo de esas nuevas infraestructuras. También se puede apreciar bastante bien a simple vista de la comparación de estas fotografías la progresiva definición de la línea de contacto entre la huerta y el río Ebro por la construcción durante la segunda mitad del siglo XX de muros de hormigón o motas de tierra, y también de la progresiva agrupación de parcelas agrícolas para una explotación más mecanizada. En segundo lugar, respecto a las cartografías, del mismo modo se hace una comparación entre mapas más antiguos y mapas más recientes, y esta dinámica nos permite, aparte de reincidir en los cambios que se han producido en las últimas décadas en el ámbito, también nos ofrece información relevante acerca de la atención con la que se dibujaban y con la que se nombraban los distintos elementos, sobre todo del tejido agropecuario tradicional del ámbito, que es al fin y al cabo el origen y la base de la evolución a lo largo de la historia de este paisaje periurbano. Entonces, como se puede apreciar, los distintos elementos como son la red jerarquizada de riego o las torres de labor que sobre todo se encuentran en la huerta de Movera o la red de caminos, pues se va perdiendo los nombres, se va perdiendo el trazado conforme pasan los años y el paisaje va asumiendo el crecimiento de la ciudad de Zaragoza. En tercer lugar, respecto al análisis del planeamiento urbanístico vigente, hay que tener en cuenta que dentro del área de estudios se incluyen 6 términos municipales y cada uno tiene su plan general aprobado por diversos autores y en distintas épocas. Y en el caso del planeamiento atendemos a cuestiones paisajísticas, en primer lugar respecto a la clasificación de suelo como no urbanizable, y vemos que la mayor parte de la huerta periurbana se clasifica como no urbanizable, así como la vegetación de la ribera del río Ebro, que se considera por la mayoría de estos planes generales como de alto valor ecológico, y también las zonas que son susceptibles de inundación. Luego, además, respecto a estos planes generales, que incluyen los catálogos y en los cuales se inventaría una serie de edificios a proteger,
y también tenemos en cuenta que dentro de este ámbito de estudio existen 11 bienes declarados como BIC. Por último, respecto al patrimonio natural, cabe destacar la aprobación de la Reserva Natural dirigida a los Tos y Garachos del río Ebro, cuya delimitación aparecerá en un mapa más tarde, y que sí que es un instrumento activo y vigente en cuestión de conservación de la biodiversidad, limpieza periódica, trazado de itinerarios y señalización de los mismos. Pasando ya a los resultados, en esta fase inicial de la investigación, lo que hemos hecho ha sido evaluar los argumentos que habíamos extraído en primer momento de la revisión de la literatura científica acerca de los paisajes periurbanos y evaluándolos para nuestro ámbito de estudio. Entonces, como decíamos, en primer lugar, el rol del suelo periurbano. En el caso del ámbito de estudio, se demuestra que a lo largo de todas estas transformaciones evidencian la subordinación de este paisaje periurbano respecto a la ciudad de Zaragoza. Y en esta ortofoto voy resaltando pues, distintas invasiones sobre el paisaje que lo han ido fragmentando a lo largo del tiempo, como las infraestructuras viarias y ferroviarias que comentaba, los grandes desarrollos industriales asociados a las mismas, o también la construcción y muchas veces la autoconstrucción de urbanizaciones de viviendas unifamiliares, que además se han ido llevando a cabo progresivamente sobre suelo previamente clasificado como no urbanizable, ya que aparece en medio de la huerta periurbana. Bueno, son unas imágenes, por un lado, de una urbanización de unas de las que he comentado que podríamos considerar ilegal, y por otro lado, el trazado de la Z40, que es elevado sobre el río Ebro y es una barrera de alto impacto. Luego, en segundo lugar, respecto a los argumentos que comentábamos sobre los valores naturales y culturales que muchas veces poseen las áreas periurbanas, ya he enunciado previamente los instrumentos que existen y que actualmente se encargan de proteger ciertos entornos y edificios en específico, pero es el extenso paisaje cultural asociado a la huerta histórica el que ha sufrido una degradación más importante a lo largo de los últimos años. La crisis de los usos agrícolas, que comentaba mi compañera, al final ha llevado al abandono del patrimonio hidráulico, al derribo de las torres de labor que aparecen aquí señaladas en rojo, las que existían antes y las que existen ahora mismo, en la mayor parte de las cuales están en estado de ruina, y también la desaparición de las conexiones lentas, etc. Bueno, otras fotografías en este sentido. Y respecto a la necesidad de conseguir armar una visión territorial en lo que es el tratamiento del paisaje periurbano, una vez más, el ámbito seleccionado ejemplifica esta dificultad, ¿no?, de aunar los distintos instrumentos vigentes. Y aquí voy señalando los distintos términos municipales con sus criterios diversos de clasificación del paisaje, que es parcial cuando no existe una coordinación a escala metropolitana. También es poco efectiva, ya que hemos visto que las directrices no son respetadas en la mayor parte de los casos, y es incompleta y pasiva, ya que pasa para alto el patrimonio vinculado a la huerta. Bueno, ya que vemos la limitación también de la reserva natural que os comentaba anteriormente. Y como conclusiones de este trabajo de estos últimos 3 meses, ha sido justificar el potencial que tiene esta área del corredor de Zaragoza para poder considerarla como un área estratégica de regeneración, tal y como son las áreas con las que trabaja el proyecto de Perestar, ya que es un entorno vinculado con la huerta histórica periurbana, con el rico sistema fluvial del Ebro, y además coincide con un itinerario histórico de entrada a la península. Y lo que se prevé para el futuro de la tesis es explorar técnicas de mapificación del territorio e intentar reactivar el patrimonio más desprotegido. Gracias. Muchas gracias, Cecilia, por la investigación, la presentación y también ajustarte a los tiempos. La verdad que vamos muy bien. Vamos a dar paso a la última presentación en la que participo y lleva por título... Un momento que cargue.
Ahora, he tardado un poco. Lleva por título Evolución espacial de la oferta de alojamientos turísticos en entornos naturales por salvar. La Costa del Sol como caso de estudio. Este trabajo lo he realizado junto con mi compañera del área de urbanismo, María José Márquez Ballesteros, y también con el compañero del Departamento de Geografía de aquí de la Universidad de Málaga, Sergio Reyes Corredera. Antes de entrar un poco en profundidad, me gustaría un poco clarificar el debate sobre lo que significa la turistificación y todo lo que implica. Y siempre me gusta definirlo de la siguiente forma, ¿no? El concepto de turistificación hace referencia al turismo urbano y a las transformaciones que la ciudad tiene que asumir, ¿no?, para atender a las demandas de los turistas. Esta definición esconde muchas cosas, ¿no? Y siempre me gusta ilustrarlo con esta imagen que ha sido elaborada por el secretario de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Málaga, Alejandro Villén, ¿no? Y es una especie de, bueno, guiño, ¿no?, al famoso cuadro de la rendición de Breda, ¿no?, de las lanzas de Velázquez, donde, bueno, aquí la rendición, pues, de la ciudad, ¿no?, a la turistificación. Y esta ilustración yo creo que esconde muchas cuestiones, ¿no?, y hay que rascar, ¿no? Por un lado vemos como en dos bandas, ¿no?, como estos dos mundos, ¿no?, representados por el colectivo de los residentes, ¿no?, con toda esa imaginería, ¿no?, relacionada con lo cotidiano, y también por un poco por los tópicos, ¿no?, que representan los turistas. De hecho, podemos ver cómo todo lo cotidiano, ¿no?, se representa con elementos tan comunes, ¿no?, como una persona mayor con un carrito de la compra o un niño con una mochila porque va a la escuela, ¿no? Y vemos algunos carteles, ¿no?, o pancartas que dicen las casas no son hoteles, ¿no?, o la ciudad no es un parque temático. Incluso si rascamos más, vemos como una persona lleva un burofax, ¿no?, de que le echan de su casa porque el propietario de repente ha decidido, no sé, sacarle más rentabilidad, ¿no?, a su propiedad, ¿no?, y subirle el precio del alquiler y básicamente provocar que tenga que ser expulsado, ¿no? Y también podemos ver al fondo, ¿no?, como el camión de las mudanzas, ¿no?, de toda esta gentrificación turística que experimenta, ¿no?, la población local. Y en el otro lado, pues vemos tópicos, ¿no?, como los carritos, ¿no?, de las maletas, tópicos como la paella o incluso gente haciendo selfies, ¿no? Y también aquí los carteles, pues, se convierten en banderas, ¿no?, de las plataformas de alquiler turístico, ¿no?, donde podemos destacar algunas como Airbnb, ¿no?, o HomeAway, incluso Booking. Y al fondo, no está por rellenar, están dos elementos que han dinamizado sobre todo esta actividad turística, ¿no? Y ha sido, por un lado, el auge, ¿no?, de la movilidad aérea, ¿no?, gracias a las compañías low cost y también gracias a la accesibilidad también que se ofrece, ¿no?, a través de la movilidad por crucero. Estos dos factores ha sido lo que ha provocado que muchos destinos turísticos costeros, que son ciudades portuarias, pues hayan tenido un proceso de turistificación muy importante en la última década y sobre todo gracias también al auge, ¿no?, del alquiler vacacional, que esto ha permitido también democratizar quizás también el hecho de poder viajar, ¿no?, y el hecho de que cualquier persona, da igual los medios que tenga económicos, pueda, pues, permitirse volar, viajar en crucero y en vez de estar en un hotel, puede estar en una vivienda, ¿no? Esto del alquiler vacacional, pues, bueno, hace que toda la vida que hay en los bloques de viviendas, pues, se vea desplazada por la usurpación, ¿no?, del espacio doméstico, ¿no?, que al final se privatiza en cierto modo, y no solamente asistimos a una gentrificación residencial, vemos como el uso residencial se ve mermado, sino también una gentrificación comercial, ¿no? Ya las tiendas de barrio, pues, dejan de existir y ahí se instalan nuevas franquicias. Entonces, este trabajo, dentro de este contexto, podemos pensar que solamente tiene cabida en un entorno urbano, porque siempre lo asociamos al turismo urbano, ¿no?, a lo que pasa en la ciudad, pero nos queríamos centrar esta vez en qué pasaba a una escala supramunicipal, porque normalmente este tipo de trabajos abordan la cuestión urbana a una escala municipal, ¿no?, analizando datos, segregándolos a nivel de sección censal o incluso a nivel de barrio o distrito, pero muy pocas veces se hace a nivel supramunicipal y también muy pocas veces se hace en un contexto como el de la Costa del Sol, que es una conurbación de municipios, ¿no?, con una casuística como muy, muy singular, ¿no?
Entonces, bueno, dentro de este gap que hemos identificado, pues bueno, queremos analizar la oferta de Airbnb, ¿no? Y cómo se ha implantado en la Costa del Sol como caso de estudio, y no solamente en todo su continuo, sino poniendo el foco en aquellos espacios naturales donde han surgido movimientos sociales en defensa de los propios valores medioambientales. Y como he dicho, sería en el caso de la Costa del Sol. Dentro de la fase metodológica ha sido muy importante un primer trabajo realizado dentro del marco del proyecto del Plan Nacional Paisajes Salvados, Paisajes por Salvar, un proyecto del Ministerio en el que tenemos la oportunidad de colaborar al equipo de Málaga junto con otras universidades como la Universidad de Valencia, Murcia, Girona, Granada, donde hemos podido identificar y hacer un mapeo de cuáles han sido los movimientos sociales que han surgido en el litoral mediterráneo y también parte del Atlántico del contexto español. Y como veis, está minado, ¿no?, de puntos en esta plataforma WebGIS y solamente en el caso de la Costa del Sol aparecen 87 casos. Sin embargo, dentro de esos 87 casos nos hemos querido centrar en 13 por los siguientes motivos. Hemos cribado a partir de cuáles son esos casos que se vinculan al límite costero, que eso ha sido como algo que ha determinado bastante, y luego también cuáles se encuentran justo en las periferias de las ciudades, porque entendemos que esos espacios son espacios que un poco andan a caballo entre preservar sus valores agrícolas y medioambientales y también un poco están presionados por el crecimiento propio de los municipios. Entonces queríamos ver de qué manera la oferta de Airbnb se ha implantado en esos contextos y que entendemos que presuponíamos, ¿no?, que era porque los propios valores medioambientales era como el carácter atractor, ¿no?, que ha permitido, ¿no?, como que la oferta de Airbnb haya encontrado esos espacios como lugares idóneos, ¿no?, para su emplazamiento, y ver si esa oferta de alguna manera o ha competido con la oferta tradicional de hoteles y apartamentos turísticos o sin embargo lo que ha hecho ha sido directamente ocupar un espacio donde no había oferta, ¿no?, y ver qué tensiones han aparecido, ¿no?, en estos ámbitos. Como he dicho, hemos seleccionado 13 casos de estudio y ha sido muy importante a la hora de ver cómo ir bajando de escala, primero, definir cuál era su ámbito, su caso, ¿no?, el caso de estudio de su espacio, y para ello pues, hemos tenido que acudir a diferentes fuentes a través de los planes municipales, incluso las normas subsidiarias o incluso a través de infografías que aparecen en los propios periódicos, ¿no?, porque todos estos casos de estudios se han realizado gracias a una labor exhaustiva, ¿no?, de vaciado de fuentes digitales como Exchange.org y también de diarios locales, incluso nacionales, ¿no? Entonces, también decir que todos estos casos son noticiosos, ¿no?, y se han realizado a través de búsquedas por palabras clave, a través de topónimos o palabras singulares como SOS, movimientos sociales, ¿no? Y bueno, gracias también a toda esta información que se ha recabado, hemos podido delimitar, ¿no?, en la mancha negra cuáles serían los límites, ¿no?, de esos casos. Pero a su vez también hemos definido cuál es el ámbito de esos casos a partir de las secciones censales. Y hemos seleccionado el criterio de elegir aquellas donde se circunscribe y cuáles son las que están en su entorno inmediato, ¿no? Entonces, por un lado hay como dos límites, ¿no?, el límite propiamente del caso de estudio y luego del ámbito de ese caso de estudio, como podéis ver en la imagen. Y luego, este estudio, decir que lo hemos hecho longitudinalmente durante la serie histórica 2015 hasta 2019 y hemos trabajado con con diferentes fuentes, ¿no? Por un lado, Airbnb a través de fuentes proporcionadas por la empresa que monitoriza, ¿no?, la oferta, que se llama AirDNA, y hemos preferido utilizar estos datos porque las fuentes oficiales de la Junta de Andalucía realmente solamente registran aquella oferta que está regulada. Y lo bueno que tiene trabajar con plataformas como AirDNA es que no solamente contempla la reglada, sino también la que no es reglada. Y luego, sin embargo, en cuanto a la reglada, sí hemos analizado la oferta que está registrada tanto de hoteles como apartamentos turísticos. Y también hemos querido ver cuál ha sido la evolución de la propia población para ver si realmente ha habido una gentrificación o no, ¿no? Cómo ha sido la dinámica de la población. Entonces, bueno, uno de los primeros resultados fue realizar un mapa de calor para ver cuál era la evolución de la oferta de anuncios de Airbnb a lo largo de todo el eje
costero, ¿no?, de la Costa del Sol en el ámbito de la provincia de Málaga. Y me gustaría destacar varias cuestiones. Por un lado, decir que es bastante significativo, ¿no?, como en 2015 incluso había municipios donde no había oferta, o sea, era como algo bastante emergente, incluso casi nadie sabía lo que era un alquiler vacacional, no conocían lo que era, ¿no? Y sin embargo, claro, pasamos en ese año de tener solamente en torno a 2.000 anuncios hasta llegar a 2019 con unos 57.000. O sea, me parece bastante increíble el crecimiento y sobre todo el crecimiento que se experimenta en 2017 es bastante, porque incluso se llega a multiplicar por 5 la oferta con respecto a 2016 y decir que el crecimiento equivale a más de un 367%. Entonces, claro, estas presiones realmente pues entendíamos que podían afectar a los entornos más naturales, porque no se podía concentrar solamente en los núcleos urbanos. De hecho, en 2015 casi la oferta se concentraba tanto en Málaga como Torremolinos y Benalmádena, pero encontrábamos municipios como Nerja o Manilva, que son en los extremos orientales y occidentales, donde realmente ni siquiera había ningún solo anuncio. Y sin embargo, ya en 2016, solo un año después, ya es que no había ningún municipio con oferta nula. Al contrario, ya en todos los municipios se anunciaba alquiler. Y bueno, decir que la oferta no solamente no se estabilizó, sino que siguió aumentando e incluso los propios núcleos urbanos siguieron aumentando la oferta y al final pues fue como contaminándose uno de otro, ¿no? Y al final como que toda la mancha del mapa del calor pues casi que no hay ningún espacio que nos jalone la costa, ¿no? Entonces, bueno, con todas estas variables que he comentado antes, pues bueno, lo hemos tabulado, ¿no?, a través de una base de datos geolocalizada. Entonces, bueno, más allá de ver la tabla, que es como muy ardua, ¿no?, con tantos datos, sí me gustaría como destacar varios resultados. Por un lado, lo que he comentado antes, ¿no?, decir que la oferta crece de 2.000 a más de 57.000, ¿no?, anuncios en tan solo 5 años y se experimenta un crecimiento eso del 300% en un año, ¿no?, 2016 al 2017, pero es que los años sucesivos el crecimiento no estaba por encima del 100%, pero sigue siendo positivo. Por otro lado, es muy destacable, esto nos sorprendió, que la oferta de Airbnb crecía, pero sin embargo la oferta reglada se estancó o incluso se limitó. Quiero decir, es que había secciones censales donde es que no había ningún crecimiento de hoteles y si a lo mejor si había una o dos piezas hoteleras en alguna que otra sección, pero en la mayoría de ellas no había un crecimiento. Y los apartamentos turísticos sí tenían un crecimiento un poquito mayor, pero básicamente estaba todo como muy limitado. Por otro lado, también destacar que, pues eso, que no había ninguna pieza hotelera y esto nos hace un poco nueva, ¿no? Nos hacía un poco pensar que realmente la oferta de Airbnb no venía a competir, sino básicamente a cubrir estas lagunas territoriales donde no había oferta de alojamiento turístico. De hecho, de las 46 secciones analizadas, solamente en 3 de ellas aumenta en una pieza hotelera y bueno, solamente en 13 de ellas aumentan entre 1 y 8 edificios completos de apartamentos turísticos. Y otro dato curioso es que los crecimientos de la población no eran significativos y respondían como unos números bastante estables. O sea, realmente el crecimiento interanual era bastante despreciable en el sentido de que la población básicamente estaba estancada. Que esto también nos hacía un poco pensar si realmente estábamos asistiendo a un proceso de gentrificación residencial o no. Y realmente no, porque también decir que en el contexto de la Costa del Sol casi todo el parque de vivienda está destinado a segunda residencia. Entonces, realmente lo único que ha provocado es mayor presión turística en el sentido de que esas viviendas van a tener carga porque va a haber gente viviendo y realmente no van a quedar vacías, ¿no?, como pasaba antiguamente. Y ya por concluir, pues me gustaría destacar 5 aspectos, ¿no? Por un lado, la evolución espacial de la oferta muestra cómo el alquiler vacacional complementa o incluso aparece donde no hay hoteles y apartamentos turísticos y de hecho la oferta de hoteles pues, es limitada o incluso inexistente el crecimiento, ¿no?, durante el periodo 2015 al 19. Decir que el proceso gentrificador no se da como si pasa en
en los entornos urbanos, ¿no? Por lo que he comentado, realmente el parque de vivienda pues, no responde a una primera vivienda, sino a una segunda vivienda. Y luego también decir que como aportación, pues bueno, es importante monitorear estos espacios porque aunque no haya habido una gentrificación residencial en estos entornos naturales, sí ha habido una mayor presión turística. Entonces, bueno, esto puede invitar también a que las propias administraciones puedan monitorear y hacer un seguimiento interanual de estos espacios y poder establecer políticas que de alguna manera preserven los valores medioambientales y no se vean comprometidos, porque no es asumible que un espacio de repente tenga toda esa carga, ¿no? de personas, que antiguamente era como más controlada o solamente se dedicaba a existir en los espacios estivales, ¿no? En verano. Y luego, por último, también decir que este estudio pues, se puede seguir avanzando, ¿no? Podemos incluir nuevas variables y, por ejemplo, se me ocurre, he puesto como ejemplo que podemos incluir incluso cuál es el propio parque de vivienda, incluso también el parque de alquiler de larga duración, porque así también podemos ver si realmente el tejido residencial se ve desplazado por el uso turístico o si realmente son viviendas vacías que realmente pues, entran en carga más tiempo durante el año. Y con esto concluyo. Bueno, creo que vamos más o menos bien de tiempo. Me gustaría abrir el debate, no solamente a los que estamos aquí en la sala, sino también a los que os encontráis al otro lado de la pantalla. Os vamos a pedir, por favor, si podéis incluso escribir vuestras aportaciones, sugerencias o preguntas a través del chat y os leemos por aquí también. Vale. Bueno, felicidades a los cuatro, me ha parecido súper interesante. He aprendido muchísimo. A ver, y nada, algunas conclusiones. Julia, te has quedado como en los condicionantes geográficos de dónde se han articulado, pero al final en ambos espacios como que tenías tipologías de desarrollo. No sé si luego vas a continuar profundizando en si hay más condicionantes, además de los geográficos, los juramentos de los dos ejes, por los que, bueno, pues, las instalaciones de la industria se han producido. Si hay también unos actores, unos despliegues, una gobernanza, una infraestructura. Sí, claro. Sí. Vale. No, es lo que comentaba, es como una parte previa a esto, que es lo que estamos trabajando ahora, que es precisamente, o sea, un poco es como que se va bailando de uno a otro, empezando primero por bueno, lo que es lo que he dicho, el ámbito, las fronteras, cómo se delimita, si existen o no, si es un límite grueso, cómo se relaciona eso con la morfología territorial, la morfología territorial, cómo deriva en condicionantes que la humanidad ha leído para aprovechamiento agrícola y simbiótico o para aprovechamiento extractivo y de superinfraestructura, superconstrucción, y que nos están sobrando los metros cuadrados construidos. Y un poco el objetivo final es establecer precisamente cuáles son las condiciones morfotipológicas de cada manera de habitar que hay, dependiendo también como del ámbito geográfico, cómo se está comportando para ganarnos la vida. Pero en ese sentido, políticas, protocolos de desarrollo, hasta qué punto se ejecutó, cuál fue la disponibilidad de suelo que se puso en carga. Bueno, de hecho esto va vinculado con el momento del desarrollismo y de la liberación de la propiedad del suelo y obviamente hay mucha parte política detrás de esto. Y al final todas las inversiones económicas que se han hecho de infraestructura, bueno, un poco es que la industria vino como una inversión externa, daba igual la industria, nos daba igual, es como que haya, no queremos dedicarnos a agricultura nunca más y ni a comercio, ¿no? Es como necesitamos industria, da igual, fuera química y las centrales nucleares, como todo lo bueno. Y después esto llevó también cuando un poco se pusieron los nombres de las costas, ¿no? La nuestra es la Costa Daurada, que aquí ya viene el turismo, un poco también de la industria, y las dos
condicionan toda la macroconstrucción que hay vinculadas a ellas. Es absolutamente político. Bien. Y a ver, luego el trabajo de Ainhoa. Unas reflexiones, y esto solo porque creo que es importante que no las hagamos, porque al final seguro que os la van a hacer muchas veces. Porque es un problema la concentración. Repetimos mucho el dato de el 75% de la población se está concentrando en las ciudades, pero ¿por qué es un problema? O sea, ¿y hasta qué punto? ¿Hasta qué escala es un problema y no? Es decir, ¿y es inevitable de verdad? ¿O es evitable? ¿O qué políticas se pueden articular? ¿Qué es el equilibrio territorial? Incluso, que también lo mencionamos, y cuál es la escala del equilibrio territorial. Te las hago porque me las han hecho a mí mismo. O sea, que es que, claro, porque al final el espacio es a nosotros, el espacio nunca ha sido igual, y la población pues se va allí donde hay oportunidades laborales, y eso cambia a lo largo del tiempo, y bueno, nunca ha habido, digamos, un espacio solo. Entonces hay que definir cuál es la escala en la que queremos conseguir ese equilibrio, si merece la pena, si se puede actuar, o si verdaderamente esto, digamos que es una línea de progreso a la modernidad y que, o sea, que no, es inasumible y llevar otro camino. Luego, sobre los indicadores de densidad en los términos municipales, hay veces que es más un indicador de saturación por falta de término municipal que de población. Claro, entonces ahí la pregunta es, ¿las dinámicas de despoblación están ocurriendo ahora o ocurrieron hace tiempo, cuando hace 40 años emigró la población joven? Claro, ahora por la esperanza de vida en aumento, esos pueblos no han perdido población, pero lo que han ido es envejeciendo, y ahora es cuando la están perdiendo. Y seguimos hablando de, más que nunca ahora el rural pierde población. No, es un efecto de lo que ocurrió hace 30, 40 años. ¿Qué hacemos ahora? Porque claro, ahora se trata... Entonces, en ese sentido, ¿no sería quizás más interesante también centrarnos en sitios como Béjar o Ciudad Rodrigo, donde todavía hay algo que hacer, que son cabeceras comarcales, que ahora están experimentando ese debilitamiento? No, son reflexiones solo. Y otra cosa, sí, la innovación social y la revitalización en torno al turismo, al patrimonio, responde a una oferta urbana y una oferta endógena. O sea, en realidad estamos dando una respuesta de oferta urbana. Sí, sí. Bueno, como he dicho, o sea, es una parte de la tesis, y en la tesis se plantea a nivel nacional, el equilibrio territorial a nivel nacional. Es algo que, por lo que se ha leído en la bibliografía, no se había hecho hasta ahora, es decir, no se había, o sea, como que todos los estudios de problemas de población o de sobrepoblación de las ciudades se habían hecho de manera muy concreta en una comunidad autónoma, en una provincia específica, y luego también se han revisado los planes de ordenación territorial, porque por ahí igual podía venir alguna de la información que se estaba buscando en la tesis y no se había encontrado. O sea, en la parte de, digamos, en el trabajo se trabaja tanto con la densidad de población como con los números de población. No, o sea, obviamente en 10 minutos no te da tiempo a trabajarlo todo, pero sí que es verdad que la densidad de población es un indicador de los problemas digamos, en cuanto a área por densidad de habitantes, sí que es un indicador que podría ser, digamos, viable para estudiarlo, porque no tenemos tampoco mucho más junto con la población. No puede ser un tema aislado, y por eso el tema de los núcleos grandes, medios y pequeños viene a conjuntar ambos criterios. Y en cuanto al tema de la reactivación, por supuesto se pretende que sea endógena. No sé, en ningún momento se comenta el tema del turismo. Lo que busca la tesis es como proponer estrategias que puedan ser viables para crear sinergias entre ese patrimonio que también está en peligro, pero yo no voy a decir hay que hacer un tema turístico o una línea turística para acercar a la gente, no. Es simplemente que a través de un patrimonio que en cierta medida es accesible, esas zonas que actualmente tienen ciertos problemas de despoblación, igual de alguna manera podrían reactivarse a través del patrimonio, y a su vez ayudar al problema de la desaparición de ese patrimonio que está existente, siempre desde una perspectiva de paisaje, que no lo he comentado ahora en ese sentido, pero la idea es que de toda la península se extraigan ciertas zonas de oportunidad, no solo la que se ha presentado, y en ella trabajar con todo el patrimonio existente, tanto el natural como el inmaterial, como tanto el mueble como el inmueble, o sea, todo en ese sentido, y poder establecer relaciones que ayuden a entender el territorio, y también salvando los problemas transfronterizos que supone que tengan dos legislaciones
tanto de ordenación del territorio como de patrimonio entre comunidades autónomas. Bueno, pero a ver, es que como yo creo que estamos todos de acuerdo que explicar una tesis en 10 minutos es muy difícil y realmente se quedan muchísimos flecos fuera. Vale, bueno, muchas gracias a los cuatro, es súper interesante. Yo soy un poco que desconocida de muchos de estos temas, pero sí que es verdad que he encontrado estos paralelismos con un poco mis retos también a los que yo me enfrento con la tesis. Quería como preguntar algunas cosas por curiosidad, mera curiosidad, especialmente, bueno, las lanzo todas y si me queréis contestar, me contestáis, si no, pues no me contestáis, o no me contestáis. Me ha resultado muy curioso, Francisco, el dato del salto del 2016 al 2017, ¿no? Ese salto tan significativo. No sé si has explicado por qué la razón de por qué ese salto, o si la has explicado, no lo sé. Pero quisiera saber si tiene razones de esos saltos significativos, porque además yo en esa imagen de infografía, ¿no? De la vivienda y tal, yo vivo bajo todo el Airbnb, ¿no? Entonces creo que es un aspecto social que nos afecta a todos y a todas en mayor o menor medida y me parece muy curioso. Sí que es verdad que sabía que trabajabais con ciertos temas, pero tener los datos sobre la mesa y visualizarlos, y creo que además también es como un paisaje también un paisaje entendiendo un proceso muy cambiante, ¿no? He pensado en la relación de Nueva York con el tema del Airbnb, ¿no? Que eso fue a posteriori del parón de vuestro proyecto, me parece que fue posterior de 2019, no sé si recuerdo. Y no sé, me parece muy interesante esa aplicación en diferentes contextos. Y no sé si me contestan, si queréis. También he pensado también lo mismo del dato del 75%, ¿no? Se me ha ocurrido porque de alguna manera hay una parte migratoria, ¿no? en esos procesos, cuando hablamos, ¿no? de población. Como no sé si lo sabrá o lo habrá estudiado, pero sí que es verdad que se suelen poner sobre la mesa muchas veces esas propuestas que no sé si llaman utópicas, porque no sé hasta qué cierto punto se pueden aplicar, que es eso de todas esas personas migrantes que llegan a nuestro territorio, pues venga, vamos a utilizarlas en eso, ya que generalmente suelen trabajar, además, donde lo ponemos a trabajar en el campo y demás, cómo se puede aplicar en terrenos rurales, ¿no? Un poco equilibrar en eso que hemos hablado del equilibrio territorial y esos procesos como modo de activación. No sé si has estudiado ese tipo de propuestas, no sé si tienen pertinencia en tu tesis, pero sí que es verdad que a mí misma yo muchas veces cuando he comentado que yo estudio el tema de la migración me han dicho, pues entonces debes de estudiar lo de los temas de meterlos todos en terrenos rurales, ¿no? Como si eso fuera la solución a todos esos problemas, pero bueno. Que me parece interesante entenderlo como un sitio que he visto para el niño. Y luego me gustaría lanzar una pregunta así al aire a todos y a todos, que me parece muy interesante de todas estas presentaciones, la manera en la que habéis tenido de representarlo. O sea, la cartografía, ¿no? Todos esos procesos que me parecen súper difíciles, porque cartografiar fronteras, ¿no? Procesos de paisaje. En algunas cartografías, como he visto, ¿no? de Julia, ¿no? Sí. De una manera tan limpia, ¿no? y tan sencilla, teniendo como un piropo. Me parece algo muy complicado, sobre todo también porque a veces también me pasa, ¿no? con mi tesis. Entonces quería como preguntaros cómo habéis afrontado también el proceso de cartografiar procesos tan difíciles como son pues, todo el territorio y el paisaje en este sentido. Y nada más, muchas gracias. ¿Yo? Bueno, o sea, por alusión en vivo. Por alusión. Bueno, a mí dibujar es como o sencillo o no. Y de hecho he sido como a lo largo de toda la carrera que he tenido muchos problemas también con el profesorado y que les gustan como las cosas muy complejas y complicadas, pero es que no lo sé hacer de otra manera. Si tengo que explicar una cosa, pues es aquella y ya está. No sé. O sea, es algo innato, ¿no? Es algo innato. Claro, es que no lo sé ni explicar, es clave, ¿no? No, pero también creo que es muy... depende de la escuela en la que estás. No sé, quizás es cultural, es que no lo sé, pero es que todos mis compañeros dibujamos
casi como si fuera a mano, pero en realidad estamos dibujando en CAD y la línea, no nos gustan las texturas, es un poco, yo creo que tiene un punto de cultural de cada escuela. No sé. Bueno, por mi parte ha sido bastante complicado, porque era o sea, el problema de la cartografía en sí en España es pues eso, que tenemos dos zonas de dibujo que normalmente puedes elegir una de ellas, pero que tiene que trabajar con todo, eran muchísimos datos. Por ejemplo, problemas que los bienes de interés cultural en cada comunidad autónoma lo representan de aquella manera, algunos en WMS, otros ni siquiera lo hacen, no están abiertos. Pues en mi caso sí que ha sido más complicado y que no haya, o sea, una de las mini conclusiones es que no haya una cartografía unificada de todo el territorio es bastante. Pues, o sea, dice mucho de nosotros. Y en cuanto al tema de la despoblación y de la evolución y de los procesos migratorios, sí que es cierto que es un proceso que obviamente digamos, se enfoca en años anteriores, pero sí que es verdad que la tendencia sigue, o sea, de una manera mucho más sutil, pero sigue pasando por el tema del acceso también a puestos de trabajo, a temas de digitalización. La gente que a día de hoy crece en los entornos rurales no siempre se queda. Y el problema también con el envejecimiento es que, vale, igual no es un problema ahora, pero el día de mañana será un problema de despoblación también. Entonces, en ese sentido, aunque haya habido, digamos, una ralentización y sobre todo con la pandemia, que ha ayudado también a que ese proceso se ralentizara mucho más, es una cosa que está ahí y que en algún momento habrá que abordarla. Y en cuanto al problema que supone que el 75% de la población viva en los entornos urbanos, ya no es el problema de pues eso, temas de contaminación, de concentración de residuos, etcétera, de todos estos temas, sino también de calidad de vida, en algún sentido. Obviamente yo no propongo que todos nosotros nos vayamos a teletrabajar y cada uno trabaje en un BIC de su pueblo y lo que sea, sino digamos que es una manera de reactivar accesible desde los núcleos de población más poblados de esas regiones. Entonces, no sé, yo no voy a dar nunca de que la gente se tenga que mudar ni de que la reactivación vaya a ser efectiva, siempre es una hipótesis que se lanza y que se cree que podría funcionar, pero luego del dicho al hecho hay un trecho, así que nunca sabes cómo va a salir. ¿Tú si quieres? Bueno, yo la representación poco puedo decir porque todavía no sé cuál es la técnica que voy a emplear a la hora de representar todo este territorio. Lo que he presentado aquí ahora simplemente era para intentar comunicar lo mejor posible lo que tenía en el momento. Bueno, pero me has contestado, ¿no? Sí. Sobre la pregunta de por qué había un crecimiento tan importante del 16 al 17, a ver, realmente todo el fenómeno de la alquiler vacacional, bueno, la plataforma Airbnb se fundó, ¿no? Nació en 2007-2008, lo que pasa es que luego como que se convirtió en un fenómeno global, ¿no? Y tenemos también datos anteriores a 2015, lo que pasa que, bueno, elegimos hacer el corte en ese periodo, ¿no? Porque sí que es verdad que a partir de la segunda mitad de la década de 2010, pues el crecimiento era completamente exponencial, ¿no? Sobre todo a partir de 2014. Y anterior a esa fecha, realmente es que la oferta era inexistente. Pero yo creo que es porque la gente no sabía que ese era otro modelo de poder rentar su vivienda. Entonces yo no sé si ha sido un poco por contagio o por el boca a boca o algo así un poco, no sé, más popular, ¿no? De que de repente la gente se ha dado cuenta de que es más rentista alquilar en vez de larga temporada a turistas, ¿no? Y a lo mejor pues han visto una forma de negocio. También decir que no es casual tampoco elegir la Costa del Sol, no solo porque seamos de Málaga, pero es que si analizamos la oferta de toda Andalucía, la mayor concentración está en Málaga, en la Costa del Sol. Y representa, no tengo el dato ahora mismo del porcentaje, pero es bastante increíble, ¿no? La comparación con el resto de Andalucía, porque es que la Costa del Sol se lleva de plano, ¿no? El premio. También es una cuestión histórica. La Costa del Sol también es que era un destino turístico también que se empezó a dinamizar, ¿no? En los 60, 70, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que realmente la vivienda ya estaba, la infraestructura ya estaba y realmente lo único que ha cambiado ha sido las personas que pueden, no sé, estar en esa
viviendas, ¿no? Y luego en relación a la representación, pues bueno, yo no sé la formación que tenemos en la mesa, pero entiendo que somos arquitectos, geógrafos o ingenieros, ¿no? Pero bueno, realmente yo, por la parte que me toca, como arquitecto, pues entiendo que nos comunicamos a través del dibujo y con la cartografía, ¿no? Y es verdad que no es fácil manejar un volumen de datos muy bestia porque la oferta, o sea, imaginaros, cuando yo digo 57.000 puntos, tú al final no ves nada porque ves una mancha de puntos en G, ¿no? Y es muy difícil elegir la escala y luego también cómo contarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me funcionan muy bien los mapas de calor, porque yo creo que son como muy didácticos, ¿no? No te tienes ni siquiera que poner a mirar los tonos, ¿no? Ya es muy intuitivo, ya solamente viendo el gradiente uno ya ve dónde se localiza la oferta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo que va con nosotros, ¿no? Que nos comunicamos más que con la palabra, con los dibujos, ¿no? Con los mapas. Sí. Bueno, es un placer ver a gente joven investigando en cosas que no son nada fáciles, además. O sea, que enhorabuena por delante. Quería decir una cosa que vale para los cuatro. No en el mismo nivel, pero tampoco estáis en el mismo nivel de la investigación, ¿no? Hemos llevado unos meses o menos. Los cuatro habéis hablado de objetivos. Y los objetivos están pensados para orientar el análisis, porque si no el análisis, filosóficamente hablando, es indefinido, se puede estar analizando todavía y no terminar nunca. Entonces, los objetivos orientan, acotan el análisis. Pero analizar para qué. Si no sabemos para qué analizamos, entonces llegamos a lo que en Madrid llamamos el análisis parálisis. Necesitáis el objetivo es para analizar, pero necesitáis un palabra tremendo de investigación, que es la hipótesis, o las hipótesis. Es un palabra tremendo. En México son más listos y dicen, no, mira, hay preguntas detonadoras y preguntas directoras. Llamándolo preguntas se asusta uno menos. Necesitáis saber qué es lo que queréis mostrar. Y eso, en una exposición, hay que hacerlo. Ahora estoy en esta fase de análisis viendo esto y lo otro, porque estoy en el proceso de conocimiento. Cuando sepa más, sabré si tengo hipótesis. A lo mejor en los primeros estadios estáis un año y pico y no sabéis muy bien para dónde tirar. Simplemente es leer, trabajar, obtener datos y ver qué hay, qué no hay, porque buscas conocer, pero cuando ya estás con la tesis, si no hay hipótesis, no hay tesis. Seguramente lo sabéis, pero no os he pedido, en ninguno de los cuatro llega, pues la hipótesis podría ser esta o la otra. A lo mejor Cecilia se aproxima un poco más cuando habla de evaluar los argumentos. A mí, por ejemplo, me parece mucho más interesante los argumentos que el caso. Entonces, trabajar esos argumentos, demostrar que son esos y no otros, o eso ya es un artículo científico. ¿Por qué esos argumentos y no otros? ¿En qué bibliografía me he basado? Ese tema, y además ese tema va a ser luego la hipótesis para estudiar el caso. Esa es la clave, me parece. Y Francisco José pues, da la impresión de que la hipótesis podría ser la de que la actividad vacacional influye menos de lo que cabía pensar, porque trabaja sobre viviendas vacías o secundarias, y entonces no hay gentrificación o no hay presión. Bueno, que ya tienes una hipótesis, pero ahora hay que demostrarla sobre una coyuntura más larga, ¿no? Que en 4 años no se demuestra gran cosa, eso seas consciente. Entonces, esta idea de las hipótesis, aunque supongo que tenéis una cabeza, yo creo que hay que empezar a hablar de ella, aunque uno esté un poco asustado. Y luego ya, entrando en cada uno de vosotros, en los 4 quiero hacer alguna precisión que tiene que ver con el manejo de los términos. Porque es un asunto siempre difícil. Antes, cuando hablamos de accesibilidad, movilidad y tal, aquí en la escala territorial pasamos por aquí. Por ejemplo, Julia dice llanura y vertiente. Es que eso no existe. Vertiente no es un concepto. Lo sé. No es un concepto, es un concepto poético, típico de un arquitecto que no sabe de territorio. Entonces, fíjate, si haces eso, cualquiera que sepa de territorio te arrea con el mazo en la cabeza. Entonces tienes que ver cómo llamarlo. Y luego en un momento dado has dicho cordillera, pero tampoco es una cordillera. El hecho de que sea una sierra o una sierra no lo es. Entonces, ni son vertientes ni son cordilleras. Tienes que buscar un término más. Bueno. Sí, bueno, puedes encontrar cada cosa. Yo te quiero decir, vale, sigue. Hay otro que dices, quiero ver la relación de recursos-aprovechamientos, pero es que la industria no es un recurso. No, claro, es un aprovechamiento. Sí, pero no tiene nada que ver con los recursos. Bueno, la industria no tiene nada que ver con los recursos, otras sí.
No, cuando digo recursos, son los del, o sea, se coloca donde se coloca por los recursos que están en ese lugar, que existen. Se colocan al lado del río Francolí porque hay agua para toda la producción. Y después, bueno, creo que... ¿Sí se escucha? Para que no escuchen en casa. Vale, bueno. Y después todo esa es la refinería, la petroquímica. Y después el puerto de Tarragona, que es, pues, se coloca en el mar, ya no por los recursos, es como por las condiciones que tiene ese mar de exportación y de intercambio. Es que la relación recurso-aprovechamiento es propia del medio agrario. Del medio agrario. Pero cuando uno se mete una complicación de esta, de industria pesada, puerto, esa relación está muy rota, porque ¿qué pasa? ¿Que el puerto es un recurso? No, claro. Entonces, esa dualidad, recurso-aprovechamiento, es conveniente que sea afina. Por eso, como estoy hablando de conceptos, del manejo de los conceptos, hay que tener cuidado con eso. A eso digo, ¿vale? Claro. Has dicho dos dualidades en dos vertientes, recurso-aprovechamiento y vertiente, por ejemplo, porque no tengo vertiente, claro, es que hay una parte como duda, que es la previa a todo esto, que es cuando se define el ámbito que se hace a partir de 3 metodologías, que es desde la lectura de cartografías históricas donde se lee el topónimo Camp de Tarragona. Después hay una lectura, una reseña geográfica, que es de Josep Iglesias, que es un geógrafo de Reus, y lo que dice es que es no sé si en castellano se dice así, es el ratall de Seal, que es el recorte de cielo de todo eso, ¿no? Como lo que vemos, el recorte, bueno, el escalón montañoso y cómo baja hasta el mar. No es toda la sierra, es desde la cima hasta el punto de inflexión de montaña, llanura y como bosque y agricultura, y en la llegada al mar, ¿no? Entonces, y yo le he encontrado un nombre de vertiente, pero... Podemos hablar, porque hay muchos posibles que siguen siendo poéticos, pero son correctos. Imagínate que le llamas el rol de montañoso. Rol es una palabra que ya nada hace siglos que casi no maneja nadie, pero es algo así como el fustoneado, el cierre. El rol de montañoso ya no es vertiente. Entonces, aunque es un nombre que tú dices, bueno, te lo has sacado, pero es técnico, es solvente, vertiente no lo es. ¿Vale? Pues este manejo de los conceptos le quitan muchas vueltas. Consultar por toda la gente posible. Por ejemplo, Ainhoa, dices el riesgo de despoblación y pones el umbral de los 25. Fíjate, para la escala de la Unión Europea, el riesgo demográfico, porque el riesgo de despoblación existe la despoblación, que es que se pierda población. Pero el riesgo demográfico aparece a partir de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado en la escala europea. Sí. Pero claro, esto cambia con cada sitio. Tú te vas a Soria y está la provincia por debajo del 10. Pues manejar el 25 en Castilla es muy raro. ¿Por qué? Porque pinta casi todo. Sí. Entonces, ¿por qué manejar el 25 si ya la escala europea, y sé que la escala europea ya está exagerando, que conocen allí, o sea, en Europa hay otras escalas, otras relaciones, otras densidades. Entonces, que digan que es 12,5, si nosotros no hiciéramos caso de un europeo y usáramos un umbral, estaremos en el umbral del 5 del 10. Pero bueno, si hacemos caso de un europeo, 12,5, ¿por qué manejar 25? Está basado también en los criterios de ONU Habitat, que también propone él la estrategia de lucha contra la despoblación en Navarra. Es decir, el 12,5 se acepta, digamos, para un riesgo más extremo, pero sí que hay zonas que en el 25 podríamos llamarlo ya... Riesgo demográfico. Es un asunto de concepto. La despoblación es que se pierda población. Otra cosa que dices, ¿por qué pierde? Bueno, pues puedes manejar el concepto del índice de envejecimiento. Relaciona a los jóvenes con los viejos y vas a ver que no es que estén perdiendo, es que van a seguir perdiendo. Porque en el índice de envejecimiento hay varios tipos de índices, ¿no? De envejecimiento. Porque manejas un índice de envejecimiento, entonces sabes que la despoblación no es coyuntural, sino que va a continuar por esta razón o por esta otra. Pero entonces ya hablamos del riesgo demográfico. Otra cuestión conceptual, dices núcleos y le pones umbrales al tamaño, no núcleos, dices ciudades. Y el tercer umbral son ciudades de menos de 5.000. Mira, yo creo que no se puede hablar de ciudad, y menos en Castilla y León, por debajo de las 18.000 o por ahí, no se puede hablar de ciudad. Puedes decir núcleo, de población, lo puedes llamar villas,
centros de provisión de servicios, depende del concepto que te esté orientando, depende de la idea que te orienta el concepto. Pero no puedes llamar ciudad, porque no hay ciudades de 5.000, eso no es una ciudad. Lo es, digamos, es núcleo urbano en términos estadísticos, ¿ya? Los estadísticos no son urbanistas. Y si nosotros somos urbanistas, no podemos decir ciudades de 5.000, o ciudades de, no sé, de otro umbral cuál era, 10.000. No, es más, en Andalucía hay pueblos gigantes. Hay núcleos que pueden tener 25.000 y bueno, es muy discutible decir que sea ciudad. Imagínate en Castilla y León, donde no hay núcleos. El estándar en Praga son 10.000 y eso sí demográficamente está establecido en un estándar internacional. Claro que estadístico, pero nosotros somos urbanistas, no vamos a manejar más datos. Si somos, porque si no, seríamos estadísticos, no urbanistas. Pero ¿y dónde ponemos entonces el umbral? El umbral de salida, tú dices 10.000, bien, ¿vale? El umbral de salida. Pero luego dices, bueno, voy a matizar, ¿me valen 10.000 o necesito un 20.000 o un 8.000? Desde luego lo que está claro es que el 5.000 en España no es correcto. Entonces, de nuevo estamos manejando el concepto de 10 ciudad, otro concepto de Madrid. El concepto de nivel de acceso también, que simplemente son isócronas por las grandes carreteras. Tú te vas a una zona arqueológica donde puede ser viernes y el problema no es el acceso, que lo es. El problema es el acceso, de dónde te quedas, o cuántas personas pueden dormir si vas en grupo. Hay otros problemas que no son el acceso. Entonces hay gente que no va porque dice, voy y vuelvo y me tiro no sé cuántas horas en el camino. Y si no, pues una de las grandes zonas arqueológicas. Vimos antes el acceso en términos de transporte, sino que hay más conceptos que a lo mejor está bien tener en la cabeza. Pero bueno, eso es otro tema, no es el de manejo de conceptos. Y Francisco José dice espacios naturales, no sé por qué. Si no estás hablando de ciudades, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué dices espacios naturales? ¿Hablas de espacios naturales protegidos o hablas de lo que no es ciudad? Entonces hay que saber, o sea, yo no te entiendo, si yo no te entiendo algo no funciona, o algo me he perdido, o no sé, estaba despistado, pero hablar de el proceso es que en los espacios naturales, hablas de espacios naturales protegidos, hablas del medio rural profundo, hablas del campo, de lo que no es ciudad, y a eso llamar un espacio natural no es un poco tremendo, igual es abusivo, igual nos hemos pasado con el nombre. De nuevo es un concepto, no discuto lo que estás investigando. Lo que te digo es cuidado con las palabras, porque las palabras te pillan. Vale. Voy a intentar contestarte, ¿vale? Sobre el periodo de estudio, como he comentado, el fenómeno Airbnb surgió en 2007-2008 y realmente no fue un fenómeno global hasta iniciado la década de los 2010. Nosotros tenemos todos los datos históricos de Airbnb en la provincia de Málaga, y es que realmente la oferta en 2010-2011 es que no existía, es que era contado, vamos, y casi siempre se concentraba en Málaga, entonces no tenía sentido ni siquiera analizarlo en todo el eje costero. Y hicimos el corte a partir de 2015, porque es cuando ya había oferta, porque incluso en 2015 ya no había oferta en algunos municipios. Y el hecho de cortar en 2019 es porque los datos que tenemos durante la pandemia están desvirtuados, en el sentido de que ahí es que las dinámicas eran bastante complejas. Mucho del parque que había de viviendas de alquiler vacacional pasó precisamente a oferta de larga temporada, porque claro, no había turistas que quisieran alquilar, no había gente, ¿no? Entonces, pues bueno, entendían que no podían monetizar la vivienda para turistas, pues bueno, vamos a volver a los residentes de toda la vida, ¿no? Entonces, por ahí se hizo el corte. Pero bueno, yo entiendo que es verdad que estas dinámicas son complejas y en 5 años, pues, es difícil, ¿no? Extrapolar conclusiones como muy dogmáticas, ¿no? A lo mejor entiendo que lo guay, o sea, lo interesante sería extender el estudio, ¿no? Y ver cómo evolucionan estos espacios. En relación a la hipótesis, bueno, quizás no lo he verbalizado bien, pero bueno, es que la primera hipótesis de partida era en estos espacios, que ahora vamos a discutir el término, si naturales, áreas libres, áreas con valores ambientales, ya vemos qué nombre le ponemos, era porque pensábamos que en estos espacios existía o se concentraba la oferta Airbnb precisamente por los propios valores medioambientales de estos espacios, que funcionaba como un atractor para el turista. Porque en estos espacios no es como en un entorno urbano donde el turista quiere buscar pues
oferta cultural y de ocio, ¿no? Que es donde se concentran los centros históricos, ¿no? Mayoritariamente. Pero en estos espacios entendíamos que eran los valores medioambientales los que atraían o funcionaban como un atractor de la oferta. Entonces, partíamos de esa hipótesis. En estos espacios existe oferta por los propios valores intrínsecos del lugar, ¿no? Y luego pues se derivaban como otras hipótesis secundarias, ¿no? Ver si esa oferta de alquiler vacacional compite o no compite con los hoteles, y partimos de la hipótesis de que sí, porque normalmente en la literatura vemos que el Airbnb viene a competir con los hoteles, y bueno, luego es verdad que se sacan ciertas conclusiones, ¿no? También partimos de la hipótesis de que sí había una gentrificación residencial y hemos visto que no, que realmente la población se mantiene estable, no hay un proceso de despoblación, y básicamente es porque hay un parque de viviendas que ya se destinaba al turismo, ¿no? Que era la segunda residencia, ¿no? Y luego sobre el concepto, bueno, la verdad que aquí le hemos llamado espacios naturales, igual no estamos hablando con propiedad, pero no sé si se ha entendido el concepto. Realmente son espacios que la población, a través del asociacionismo y los movimientos sociales, reivindican por sus propios valores naturales, y son espacios libres. Cuando digo libres es que no están construidos, no hay edificación, o sea, son áreas que pueden estar en un futuro en carga, que suelen ser como muy golosos para expandirse el crecimiento de la ciudad, y de hecho cogíamos las zonas que estaban en la periferia precisamente porque están más expuestas a esas dinámicas de crecimiento de la ciudad, ¿no? Donde por un lado está como esa dicotomía entre preservamos los valores agrícolas, agrarios o naturales, y vemos de qué manera a lo mejor ponerle freno al crecimiento, ¿no? Al desarrollismo, ¿no? De la costa, que ya de por sí está desarrollada como una conurbación, ¿no? Entonces, bueno, le llamamos espacios naturales, en el proyecto nacional se le llaman paisajes salvados. Entonces, bueno, yo entiendo que aquí hay una cuestión semántica que igual hay que aclarar, pero bueno, creíamos que era como mucho más didáctico presentarlo y llamarlo así, pero sí, entiendo que eso tiene una reflexión. No sé si... No sé si alguien más quiere decir por la hora ya que la otra sala ya ha terminado. Entonces, bueno, pues vosotros no sé si habéis faltado en la sesión anterior, yo sí te he visto por aquí, pero deciros que, bueno, que el formato que considero, pues si no estaba, es casi un acierto, ¿no? De recepcionar las propuestas que estoy haciendo de investigación. Siempre les digo, los inicios son siempre ilusionantes, y sobre todo los jóvenes lanzando ideas y trabajando de esta manera tan rigurosa y tan interesante, tantos temas diversos, conociendo lo que hace bien territorios tan distintos, ¿no? O sea, que es una suerte para nosotros, para mí personalmente, aparte de lo intenso que han sido estos 2 días anteriores, sobre todo ayer, pero hoy ya con el turno de conoceros, pues mucho más, ¿no? Y igual que antes, que le he dicho a Luis que gracias por intervenir, porque también es una suerte, ¿no? Encontrar trayectorias de investigación consolidadas que estén aquí y que aporten, pero sobre todo yo creo que eso es tan interesante, que son cuestionar, ¿no? Esas dudas que todos íbamos a tener sobre nuestras propias investigaciones, pero que cuando las empezamos a mostrar, alguien te lo dice, y a lo mejor incluso eran cosas que tú ya llevabas un poco ahí, que decías, bueno, pues hacerla evidente te ayuda, yo creo, a progresar y a que las investigaciones sean muchísimo mejores. Así que daros las gracias, la enhorabuena, igual que a las mesas anteriores. Y bueno, Francisco, igual que a Pablo, me ha pasado que conozco su trabajo y que estoy súper contenta de poder compartirlo, pero que más contenta de haber escuchado a vosotras, que no conocía a vuestro trabajo afuera. Y nada, de abrir las puertas, las problemas cuando queráis para cualquier cosa, y ya está, y cerrar. Estos 2 días apasionantes, a todos muchas gracias, ¿no? de intensidad emocional, laboral, académica. Me van a descansar mucho y a responder de tanta intensidad. Muchísimas gracias a todos.